Respecto a los filisteos, has mencionado que son unos enemigos acérrimos y que ya no existen. Y eso es lo que da el nombre a Palestina. Filistea, Palestina, palestinos, filisteos, que ya no existen. Hoy en día quieren decir los propios palestinos y diferentes organizaciones del mundo que los palestinos actuales son descendientes de los filisteos originales y por lo tanto son la población autóctona de la Palestina, de Filistea. Entonces se desmonta esa afirmación, ¿no? Sí, se desmonta casi al 100%. No descarto, a ver, un pueblo nunca desaparece 100% del todo, a menos que hagas un exterminio, a menos que hagas un genocidio, un pueblo no desaparece. Y no hubo un genocidio entre los siglos 6, 5, 4, lo que hubo fue imperios, primero el asirio, luego el babilónico, que llegaron y descontrolaron un poco la región. ¿Qué pasó con los filisteos? Que se asimilaron. Lo que pasó es que se asimilaron. ¿Qué significa que se asimilaron? Que perdieron su identidad cultural y nacional. La gente siguió ahí. Ahora, los palestinos hoy en día, ¿por qué es incorrecto decir, generalizando, que los palestinos son descendientes de los filisteos? Por dos motivos. Primero, porque sabemos cuándo es que los palestinos hoy en día son árabes. Étnicamente son árabes. ¿Qué significa que son árabes? Que su origen se encuentra en la península arábiga, en la región de lo que es hoy en día Arabia Saudí, como gran parte de los pobladores de toda esta región de Medio Oriente, que no por eso significa que son menos autóctonos, porque hay que ver cuándo es que llegaron. ¿Qué significa que una persona es autóctona de un lugar? ¿Que nació su papá, que nació su abuelo? ¿Cuánto hay que ir hacia atrás para que ya se te considere autóctono, cierto? Y esto es una pregunta filosófica quizás importante. Lo que sí sabemos es que los filisteos no son autóctonos de la región. Podemos discutir si los palestinos actuales son autóctonos de la región, pero lo que sí sabemos seguro es que los filisteos no son autóctonos de la región. De hecho, los filisteos son pueblos del mar. Se llaman así porque vienen del mar. Había varios pueblos del mar. Los más importantes eran los filisteos porque son los que hicieron más ruido en la historia. Pero había otros varios. ¿Cómo se llamaban los filisteos a sí mismos? No tenemos ni idea. Nosotros los llamamos filisteos porque es el término que el Tanaj les da a los filisteos. ¿Qué significa filisteos? Viene de Plishtim, que en hebreo bíblico, Plishtim significa invasores. Son los Plishtim, son los que invaden. Y por eso el Tanaj, la Biblia, el Antiguo Testamento, vienen del mar y se establecen en una región de la cual no son autóctonos. Entonces, por eso son invasores. Ellos tenían cultura griega, vienen de la región del mar Egeo, y esto se sabe por la cultura material que se ha encontrado en las excavaciones, es decir, la cerámica y la metalurgia de los filisteos no tiene nada que ver con la cerámica y la metalurgia de los cananeos o de los israelitas. Es una cultura material totalmente diferente que se puede rastrear hasta lo que hoy en día son las islas griegas, el mar Egeo o incluso Turquía de hoy en día. Por tanto, sabemos, gracias a la arqueología, que vienen de fuera. Entonces, estamos hablando de dos pueblos diferentes, que lo que se parece entre ellos son dos cosas. Uno, que viven más o menos en la misma zona, sobre todo si hablamos de los palestinos de la Franja de Gaza, que sí es verdad que viven en la franja en donde se ubicaban antiguamente las ciudades filisteas más importantes, eso por un lado. Y segundo, y lo más importante, por lo cual la gente confunde y relaciona a los palestinos con los filisteos, es el nombre. Palestinos viene de Palestina, y Palestina es el nombre en latín de la antigua Filistea. Pero que compartas un nombre no significa que obligatoriamente compartas la historia de ese nombre. Los filisteos ya no existían cuando Adriano llama a esta tierra Palestina, pero el nombre se siguió conservando y perduró. Lo que sobrevivió es el nombre, no la gente. Ahora, volviendo a lo que dije antes, tenemos que ser 100% sinceros y no caemos en la manipulación que otros suelen caer siempre en ella y nosotros nos portamos bien. Lo que tenemos que decir es que probablemente si le hacemos una prueba de ADN a algún palestino de los actuales, es posible que le salga que desciende en algún porcentaje de algún filisteo antiguo. Puede ser, porque la gente seguramente se quedó por aquí. La nación se asimiló, la cultura se asimiló, los filisteos desaparecieron. Pero no hay que descartar del todo que algún palestino de hoy en día, así como tiene descendencia de lugares árabes, también puede ser que tenga descendencia de algún filisteo, pero también tú y también yo. A grandes rasgos, es incorrecto decir que los palestinos actuales son los filisteos. ¿Que algún porcentaje del ADN está todavía presente ahí? Puede ser, sí, es posible.